Bueno, hoy quiero hacer unos cálculos con circuitos LC y calcular algunas resonancias en paralelo y en serie. Si nosotros tenemos una bobina, ¿cierto? Tenemos aquí un condensador, típicamente acá una resistencia LC, ¿cierto? Y acá tenemos una fuente de energía, ahí. Entonces, en algunas frecuencias, dados los valores de inductancia, de capacitancia y de resistencia, en algunas frecuencias vamos a tener resonancia. Entonces, en términos directos, aquí nosotros esperamos que la corriente sea máxima y la impedancia Z sea mínima. Si hacemos un gráfico, aquí por ejemplo, en alguna cierta frecuencia, X, la impedancia o la resistencia total va a ser mínima. Nosotros debiéramos observar algo así. ¿Ok? Y esta, llamémosle la frecuencia de resonancia. Eso se puede calcular, ¿cierto?, con una formulita. La formulita es simplemente, la voy a anotar aquí, esta frecuencia de resonancia va a ser igual a 1 dividido por 2pi raíz L por C. L va a estar medida en henrios, C va a estar medido en faradios y la frecuencia va a estar en hertz. Entonces se puede calcular. Ahora, si nosotros hacemos otro circuito similar, pero en paralelo, en serie, ¿cierto? Y hacemos otro en paralelo, debiéramos tener más o menos una cosa como sigue. El inductor aquí, la resistencia aquí, el capacitor lo podemos poner acá, y ponemos acá la fuente de energía. Ahí. ¿Qué debiéramos observar en este circuito en la frecuencia de resonancia? También hay una frecuencia de resonancia y opera la misma fórmula. En la frecuencia de resonancia, donde tenemos aquí L, R y C, la frecuencia de resonancia, ¿no?, debiera ocurrir todo lo contrario, que la impedancia tiene que ser máxima. Si el circuito es perfecto, teóricamente esto, incluso la impedancia debiera ser infinita. Entonces, yo voy a tomar una bobina, un condensador, y voy a tratar de verificar esto de un modo muy simple usando un analizador de antenas, un MFJ259. Aquí tengo un condensador que debiera ser de 80 picofaradios. Lo voy a medir, voy a verificarlo acá en el MFJ en 7100 MHz. 7100, 7.1 MHz. A ver si es correcto. Vamos a ponerlo aquí, acá. Vamos a encender el MFJ. Está en frecuencia de 7.1 aproximadamente, ahí. Y ahora vamos a poner la capacitancia, que está ahí en picofaradios, y nos da 82, 84 aproximadamente, en 7100 MHz. Voy a repetir el ejercicio. Voy a anotar aquí, entonces, en mi cuadernito,
C, 82 y ahora voy a poner L. Aquí hice una pequeña bobinita en una botella de PVC y vamos a repetir la medición. Vamos a poner esto aquí, este otro acá, y ahora vamos a medir la inductancia, también en 7100. Inductancia 6.18, 6.2 microhenrios y el otro era 82 picofaradios, ¿no es cierto? Entonces aquí está mi cuadernito, tengo las medidas de ambos componentes y si yo, no sé si se ve ahí, si yo hago el cálculo anterior, voy a poner aquí 1 partido por 2pi raíz de, tendría que convertir esto a faradios henrios, pero yo tengo acá una planillita con el cálculo, de tal manera que si pongo aquí 6.3 en 6.2 y pongo acá la capacitancia 82, me indica que la frecuencia de resonancia debería ser 7058 MHz. ¿Sí? Se ve ahí, perfecto. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es armar primero un circuito en paralelo y después un circuito en serie y verificar los valores para estos dos gráficos, ¿sí? A ver si se cumple lo que habíamos predicho. Obviamente se debiera cumplir. Aquí he puesto ya la bobina y el condensador en paralelo. Están unidos los dos. Y después viene la conexión acá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a encender nuestro MFJ y aquí vamos a ponerlo en avanzado y vamos a ir aquí a impedancia. Vamos a medir la impedancia total. A ver si se ve bien ahí. No muy bien. Va a tener que ser por ahí. Bueno, voy a tomar nota acá en mi cuaderno. Hice un gráfico ahí. Hice un gráfico de 2 MHz a 17 MHz aproximadamente. Y tengo aquí la impedancia. Logra medir hasta 650 ohms. Entonces vamos a intentar hacer un barrido. Vamos a comenzar con 2 MHz. 2 MHz. Ahí. Aproximado, todo muy aproximado. A ver, 650. 0. La mitad 300. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 100 MHz. Perdón, 100 ohms. 200, 300, 400, 500, 600. Entonces aquí tenemos 80, en 2 MHz tenemos 80 y algo, por ahí. Vamos a ir ahora a 3 MHz. ¿Sí? 3 MHz, ahí 152, más o menos por ahí. Ahora vamos a ir a 4 MHz. Vamos a ir para abajo. 4 MHz. Cambiamos la escala. 4 MHz, 260 y algo, por ahí. Vamos a 4, estamos en 4, vamos a 5 MHz. 5 MHz, ahí ya tenemos casi 500.
500 ohms aproximadamente. En 6 MHz ya se nos escapa. En realidad llegamos hasta 5.4 MHz. Por ahí ya llegamos al límite de la medición posible. Sigamos avanzando. En 7 MHz ya la impedancia está escapada. En 8 también. Y acá nuevamente tenemos medición aproximadamente ahí. En 8.6 MHz. Ahí. Seguimos hasta 9 MHz. 540. 500 y algo. Vamos a 10 MHz. 380. 380 por ahí. 11, ya no me da la escala, me voy acá a 11 MHz. 11, ahí. Prácticamente 300 MHz por ahí. 12 MHz. 230 y algo. Por ahí. 13 MHz. 200 ohms. 200 ohms. 13. Vamos a 14. 168. Etcétera. Esto claramente aquí ya tiene una tendencia y debiera ser así. Y efectivamente por aquí alrededor de los 7 MHz la impedancia es infinita. Ok, verificado entonces que cuando se trata de un circuito tanque en paralelo, la impedancia es infinita en la frecuencia de resonancia. Ahora voy a hacerlo para el circuito en serie. Ya. Entonces aquí tengo ya armado el circuito en serie. A ver si se ve bien. Aquí viene entonces la bobina. Baja por aquí y acá está el condensador que está un poquito suelto. No un poquito, totalmente. Ahí sí. Ahí está todo firme. Bueno. Vamos a hacer el mismo gráfico entonces, probando para distintas frecuencias. Tenemos las frecuencias acá y acá tenemos la impedancia. Y esto es un circuito entonces en serie. Bueno, vamos a encender y nos vamos a ir a el modo avanzado y vamos a ir aquí a impedancia. Bueno, aquí me da la impedancia y la fase, pero yo creo que puede ser más interesante ver aquí la resonancia. En resonancia, X, que es la reactancia neta, tiene que ser 0. La reactancia neta del circuito tiene que llegar a ser 0. Entonces, bueno, vamos a partir por 2 MHz. 2 MHz. Ahí está. Y vamos a ver si se ven los números del analizador. Me parece que sí. Ahí mejor. Vamos a inclinarlo también. En 2 MHz tengo infinito, ¿no es cierto? Estamos pasados. Vamos a 3 MHz. 3 MHz tengo 610. Más o menos por ahí. 4 MHz. 335. Por aquí, 350, 330. 5 MHz, me tengo que cambiar acá de banda y me voy a 5 MHz. 109 por acá abajo. 6 MHz. 24, casi nada. 7 MHz. Vamos a 7. 7 MHz tengo aquí 9. Poquito.
Pero veamos la reactancia neta, ahí, 0. O sea, estamos muy cerca de la... Estamos en resonancia, ¿no? Lo que pasa es que el elemento, el instrumento no es muy preciso y me da un rango bastante amplio, alrededor de los 7 MHz. Nosotros habíamos predicho, no sé dónde dejé el cálculo, habíamos predicho una frecuencia de 7.05 MHz aproximadamente. Entonces, bueno, 7 punto y algo, 0. Bueno, sigamos. 8 MHz. En 8 MHz ya empieza a aumentar. 33, bajito, pero aumenta, tal vez por ahí. 9 MHz. Me pasé. Ahí 118. A 10 MHz. 300. Tal vez por aquí. Y me cambio de banda para ir a los 11 MHz. 11 MHz, 525. 500 por ahí. 12 ya se nos va a infinito casi, ¿eh? Sí, ya se nos fue infinito. Bueno, esto es aproximado, todo del gráfico. Ya. Ahí está. Entonces tenemos aquí nuestro gráfico de impedancia para el circuito en serie, el de abajo, y en paralelo el de arriba, ¿cierto? Son prácticamente inversos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Yo diría que la conclusión, ahí se ve mejor todo, la conclusión es que nosotros con un instrumento, con un solo instrumento, el analizador de antena, podemos analizar verificar, ¿cierto?, los conceptos de impedancia en serie en paralelo de circuitos LC. Eso sería la primera cosa. Lo segundo, el analizador de antena nos confirmó que en la frecuencia de resonancia tenemos que la reactancia del circuito es 0, ¿cierto? Que es la definición de resonancia. Y además, en la resonancia, vamos a buscarla acá nuevamente para mostrar. En la resonancia, que es en 7 MHz, 7 MHz, aquí está, la fase es 0, el ángulo. Y la impedancia, bueno, eso depende, no es 0, la impedancia es Z, porque eso depende de las resistencias, parte real que tenga el circuito. Pero en todo caso es muy bajita. Y lo otro que yo diría es que es un circuito bastante ancho, ¿cierto? El rango es muy amplio. Es muy amplio el rango de... Y bueno, eso depende también del Q de la antena, del Q de la bobina, ¿cierto? Y también del condensador, pero básicamente de la bobina. Eso sería. Espero que se hayan entretenido con esto. XQ2 Charlie Golf, Sergio por la ciudad de La Serena.